Bienvenidos a El Intercambio. Hoy nos sumergimos en el discurso de una figura pública, R. Spartan, y específicamente en el contenido de su video Así fue como perdí el miedo a las larvas, basándonos, claro, en una serie de análisis detallados del material. Y la pregunta que articula nuestra conversación es, creo yo, fundamental. Lo que vemos en este discurso es la manifestación de una construcción psicológica defensiva, o sea, una herida profunda que habla casi sin permiso. ¿O es, por el contrario, una estrategia de comunicación perfectamente calculada y, se podría decir hasta cínica, diseñada para forjar una marca personal y, bueno, monetizarla? Yo voy a sostener que la evidencia nos muestra una compleja estructura psicológica en plena acción. Y yo argumentaré que, aunque esa base psicológica es innegable, la función principal de lo que vemos y oímos es una estrategia comercial que ha aprendido a usar el trauma como su principal activo. Para mí, la clave está en entender este discurso como un mecanismo de defensa, muy sofisticado, sí, pero en el fondo patológico. No es principalmente un plan de negocios, es un síntoma. Los análisis que tenemos sugieren un perfil compatible con un trastorno de personalidad narcisista, del tipo vulnerable. Y es notable que cumple con 8 de los 9 criterios diagnósticos del DSM-5. Esto no es un personaje que él interpreta, es la estructura misma de su personalidad. 8 de 9 es una cifra muy alta, ¿sí? Para que nuestra audiencia lo entienda mejor, ¿podrías dar un ejemplo de cómo se manifiesta, digamos, uno de esos criterios en su discurso? Pensemos en la grandiosidad, por ejemplo. Claro. La grandiosidad del narcisista vulnerable es sutil. No es el clásico "soy el mejor del mundo", sino más bien "mi sufrimiento es el más profundo, y por eso mi entendimiento de la vida es superior". Él transforma su historia de trauma, el bullying, la precariedad económica, el padre ausente, en una especie de medalla de honor, un acceso exclusivo a una verdad que los demás, a quienes llama larvas, simplemente no pueden comprender. Esa es una forma muy refinada de grandiosidad. Su personaje, R. Spartan, es un avatar idealizado que protege un yo interno que él percibe como extremadamente frágil. Por eso, su dependencia de la validación externa de la comunidad de siempre firmes no es una táctica de marketing, es una necesidad vital para no desmoronarse. El dinero, el éxito, son efectos secundarios de esa búsqueda desesperada de estabilidad. Entiendo perfectamente el diagnóstico, y de hecho no lo niego. Sin embargo, mi enfoque es distinto. Pongo el acento en la función, no tanto en el origen. Aunque la materia prima sea esa vulnerabilidad que describes, el producto final es una estrategia comercial deliberada. Es un artefacto cuidadosamente diseñado. Fíjate, los análisis revelan una macroestructura narrativa en 5 actos, casi teatral. Empieza con un exordio para captar la atención, desarrolla su historia y termina con una peroratio profética, un llamado a la acción. Eso no es un desahogo caótico, es un guión de comunicación persuasiva. Parece de hecho un embudo de conversión de marketing. Un guión. A mí me parece más bien la jaula en la que vive. Pero es que él mismo nos da la pista. Hay una frase clave que se analiza en el material. No es que hubiese un cambio, una redención. Estamos hablando de simple y pura evolución. Esa palabra evolución es crucial. No habla de sanación o arrepentimiento, que serían procesos psicológicos. Habla de adaptación, de una táctica consciente para sobrevivir y prosperar en el ecosistema digital. El modelo de negocio es explícito y los análisis lo desglosan a la perfección. El trauma se empaqueta como una narrativa heroica, se representa en una performance identitaria y finalmente se convierte en monetización a través de membresías y entrevistas pagadas. El conflicto constante no es un síntoma de su desorden, es el combustible que mantiene el motor del negocio encendido. Veo el patrón que describes, pero sigo creyendo que interpretas como estrategia lo que en realidad es una compulsión. El trauma no es un activo comercial que él elige usar, es el motor que lo impulsa, ciegamente. Pensemos en el ciclo cognitivo-conductual que describen los análisis. Es un proceso automático. Una crítica externa, por ejemplo, un comentario negativo en su video, activa un pensamiento automático, algo como "me atacan porque soy extraordinario y no me entienden". Este pensamiento genera una emoción de ira y una conducta defensiva, atacar a las larvas.
Esto no es un plan de negocios trazado en una pizarra, es un bucle, un reflejo condicionado. Pero no es una visión un poco determinista. No cabe la posibilidad de que una persona con plena conciencia decida usar su pasado como una herramienta. Digo, no todo es una repetición inconsciente. A veces es una elección muy consciente. Es que su agresión es una repetición casi literal. El niño que sufrió bullying, que fue agredido, ahora se convierte en el agresor para intentar, de forma simbólica, dominar ese pasado que lo atormenta. No está explotando su trauma. Está atrapado en él, reviviéndolo una y otra vez, solo que ahora él controla quién es la víctima. Es una tragedia, no una estrategia. Entiendo la lógica de la repetición, pero hay algo en esa narrativa que no me termina de cerrar. No está simplemente repitiendo el trauma de forma caótica, lo está empaquetando, curando y vendiendo. El modelo es tan claro que el material lo resume en 3 pasos. Sufrimiento se convierte en credencial, que a su vez se convierta en producto. Su sufrimiento del pasado es la credencial que le da autoridad moral hoy para vender un producto que es el mismo como guía. Un trauma real, no procesado, es desorganizado, es contradictorio de una forma desordenada. Lo que él presenta, en cambio, está perfectamente pulido para encajar en la narrativa del viaje del héroe. ¿Y ese empaquetado que mencionas no podría ser en sí mismo un síntoma? La necesidad de ordenar el caos de un trauma en una historia coherente, aunque sea para venderla, ¿nace de una necesidad psicológica profunda de control? Podría ser, pero la selección de los detalles me parece demasiado estratégica. Él elige qué partes de su pasado contar, los 10 meses en la calle, el bullying específico y, más importante, cómo contarlas. Omite lo que no encaja y magnifica lo que sí sirve a su marca. Eso no es elaboración psicológica, es curación de contenido. Es una historia de marketing, no una confesión. Él no está procesando su dolor en público, está presentando un caso de estudio de su propio éxito. De acuerdo, pasemos a la estructura del discurso. Esa estructura jerárquica que mencionas, para mí no es un guión de ventas, sino un mapa cognitivo que necesita para sobrevivir. El mundo que él construye tiene un orden muy rígido. Hay víctimas, hay villanos, hay un héroe y por supuesto él se posiciona en la cima como el guía que ha trascendido todo. Esta no es una estructura para vender, es una estructura para no desintegrarse psíquicamente. ¿A qué te refieres con no desintegrarse? ¿A qué es una manifestación clásica de una cosmovisión narcisista? Necesita imponer ese orden maniqueo de buenos contra malos para darle sentido a un mundo que de otro modo le resultaría caótico y amenazante. Y aquí vemos lo que en psicología se llama escisión, que es una defensa muy básica. Es ver el mundo en blanco y negro, sin grises. Para él, o estás con él y eres de los siempre firmes, o estás en su contra y eres una larva. No hay espacio para el matiz o el desacuerdo legítimo. Es un mecanismo de todo o nada que protege su frágil ego. Este orden es para él, no para el mercado. Lo que dices tiene sentido en teoría, pero en la práctica esa estructura me parece demasiado precisa y sobre todo demasiado flexible para ser solo un síntoma rígido de una estructura mental. Es camaleónica. Los análisis son fascinantes en este punto porque identifican al menos 6 marcos interpretativos o sombreros que él se pone según le convenga. ¿6? ¿Cómo cuáles? Porque, por ejemplo, un día es el guerrero estoico que soporta el dolor en silencio y predica la ecuanimidad. Al día siguiente es la víctima perseguida por una conspiración de larvas que quieren destruirlo. Al otro es el profeta que ha visto la luz y ahora guía a su rebaño. Luego puede ser el empresario exitoso que da lecciones de marketing. Esta capacidad de saltar de un marco a otro, a veces en el mismo video, no me parece propia de alguien atrapado en una estructura psíquica rígida. Me parece la agilidad de un estratega que sabe qué botón apretar en su audiencia en cada momento. Pero esa misma agilidad podría interpretarse como una identidad fragmentada que busca desesperadamente un rol que le funcione. Quizás, pero fíjate en las técnicas retóricas que usa. Son muy sofisticadas. La alternancia entre la segunda persona, el tú directo, tú que me estás escuchando, para crear una conexión íntima, y luego el salto a la primera persona del plural, el nosotros los siempre firmes, para generar un sentimiento de tribu, de ejército.
O el cierre circular del video. Empieza hablando del miedo a las larvas y termina desafiándolas. Eso no es un mapa cognitivo para no romperse, es un guión de ventas perfectamente diseñado para persuadir, crear lealtad y retener a una audiencia. Y es aquí donde realmente no estoy de acuerdo. Porque si fuera un estratega tan calculador y cínico como describes, ¿por qué dejaría a la vista contradicciones tan flagrantes en su discurso? Es casi un sabotaje a su propia credibilidad. Para mí esas contradicciones son la prueba más clara de que no todo está bajo control. Son la evidencia de una psique fragmentada. Dame un ejemplo concreto de esas contradicciones. Son constantes. Predica el perdón y la superación, pero al mismo tiempo admite con una sonrisa que quiere que todos caigan, refiriéndose a sus enemigos. Invoca el estoicismo y la capacidad de no ser afectado por los demás, mientras dedica videos enteros a reaccionar con ira a sus críticos. Llama a no deshumanizar al adversario, pero su término favorito para quien no está de acuerdo con él es larva o rata. Un estratega buscaría coherencia. Lo que vemos aquí no son tácticas, son fisuras en su armadura defensiva. Son las distintas partes de su personalidad en guerra abierta. Un estratega no se permitiría ser tan incoherentemente transparente. Es un punto interesante, pero yo lo enmarco de una forma completamente diferente. Esas contradicciones no son una falla del sistema, son la característica principal. No son un bug, son un feature, son una táctica deliberada que le permite una flexibilidad máxima. Al ocupar posturas opuestas simultáneamente, se vuelve inmune a la crítica. ¿Cómo que inmune? A mí me parece que lo hacen más vulnerable a la crítica de hipocresía. Al contrario, si lo acusas de ser agresivo y vengativo, él te dirá que su mensaje principal es el perdón. Si lo acusas de ser una víctima débil que se queja, invocará su etapa Punisher y su discurso de guerrero. Puede ser víctima y verdugo, profeta y mercader, a veces en la misma frase. ¿Y qué consigue con esto? Apelar a diferentes estados emocionales de su audiencia. El que busca inspiración encuentra al profeta. El que busca permiso para su propia ira encuentra al guerrero. Mantiene un estado de conflicto perpetuo que, como ya hemos dicho, es el motor de su modelo de negocio. No es fragmentación psicológica, es oportunismo retórico. Es una estrategia de catch-all para mantener la relevancia y el engagement a toda costa. En resumen, y para ir cerrando mi postura, aunque los elementos comerciales son innegables y evidentes, sigo sosteniendo que están subordinados a los patrones psicológicos profundos que los análisis revelan. El discurso es la manifestación pública de un trauma privado, una elaborada fortaleza verbal que ha construido para proteger un yo, que él percibe como frágil. El producto que vende, esta marca personal tan pulida, es un subproducto de la identidad que se ha visto obligado a construir para simplemente sobrevivir psicológicamente. La monetización es la consecuencia, no la causa original de todo esto. Y para concluir, mi posición es que, si bien dejas vulnerabilidades psicológicas son sin duda el punto de origen, el discurso que se presenta hoy ante nosotros es un producto comercial refinado y altamente estratégico. Este sujeto ha aprendido a instrumentalizar y a monetizar su propia patología, convirtiendo lo que pudieron ser síntomas en una estrategia de marca muy efectiva. La distinción crucial para mí está entre el origen y la función. Su origen puede ser el trauma, pero su función actual, la que vemos operando en este video, es inequívocamente el comercio. Lo que queda claro después de analizar este material es la compleja y a menudo borrosa interacción entre el mundo interno de un individuo y el personaje público que proyecta. En la era digital, la línea que separa un mecanismo de defensa de una estrategia de marca puede volverse peligrosamente difusa. Exactamente. Y esto plantea preguntas muy importantes sobre la autenticidad, la responsabilidad y la explotación en el espacio público, dónde termina la persona y empieza el producto. El material sin duda ofrece mucho más para explorar sobre esta dinámica tan propia de nuestro tiempo.